Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Buenas tardes, la 1:01, 12:01 en Canarias. Bueno, pues a ver si hay pleno, hombre. Después de que ayer ganase el Madrid, ganase el Atlético, esta noche se completa la segunda jornada de la fase Liga de la Champions a las 9 de la noche con 3 partidazos, con los otros 3 equipos españoles que nos representan en la fase Liga de esta Champions. Por ejemplo, Barça, Paris Saint-Germain, el vigente campeón de Europa, visita al líder de la Liga Española. Hansi Flick ayer en la previa lo que hizo fue pegarle un pellizquito de monja a Lamine Yamal. A mí no me gusta ensalzar tanto a un jugador y decirle siempre lo bueno que es. Estamos enfocados en trabajar. Tiene talento y puede llegar muy alto, puede alcanzar los niveles más altos, pero lo tiene que trabajar. No es solo lo bueno que seas con balón, sino que tienes que trabajar defensivamente. Eso es lo que realmente marca la diferencia. De esto hablaremos, por supuesto, más allá de la previa de ese partidazo entre culés y parisinos. Misma hora, 9 de la noche, Borussia Dortmund, Athletic Club de Bilbao. Después de la derrota en la primera jornada, Ernesto Valverde, el técnico de los Leones, sabe que la Champions, pese a todo, motiva a cualquiera. La Champions trae estas cosas, ¿no? Partidos difíciles, rivales complicados y partidos muy duros. Evidentemente es cierto que tenemos algunas bajas, pero bueno, hay que afrontarlo. El partido de mañana motiva a todo el equipo, motiva a toda nuestra afición. Vuelvo a decir, el estar en Europa ya es un premio para todos nosotros, estar en la Champions un premio todavía mayor. Perdió ante el Arsenal en casa en la primera jornada el conjunto vizcaíno, como perdió también el Villarreal, que esta noche a las 9 recibe a la Juventus. Perdió en Londres frente al Tottenham en la primera jornada de esta fase Liga de la Champions. Pero el técnico del submarino amarillo, Marcelino García Toral, sabe que este tipo de encuentros provoca que un equipo como el suyo crezca. Si solamente centramos la atención en los partidos de Champions, lo que es esta competición, la mejor del mundo de clubes, la más atractiva, la más excitante para los futbolistas, para el cuerpo técnico, para todos, nos lleva a distraernos en la Liga. Distraerte en la Liga te lleva a no ganar. No ganar te genera inseguridad. Es cierto que jugamos contra toda una Juve, pero también es cierto que estamos en un buen momento, estamos ilusionados, muy ilusionados, sabemos de la dificultad, pero esto es lo que nos hace creer de que solo se puede crecer jugando este tipo de partidos. Y es una realidad, así que suerte para Barça, suerte para Athletic Club de Bilbao, suerte para el Villarreal, porque ayer bálsamo Mbappé 0-5, goleó el Real Madrid en Almaty al equipo kazajo, al Kairat, al débil Kairat. Fue un follón entrar en el estadio, hubo bastante lío. El francés lideró con un hat-trick una plácida goleada que completaron Camavinga y Brahim, y volvió a funcionar, y de qué forma, la conexión entre Güler y el propio Kylian Mbappé. Y hubo follón, hubo lío, hubo ruido con Fede Valverde. Según Javier Tintó, Corrillero, mañana estará en el tiempo opinión de este programa, ha dicho esta mañana la tribu Tintó, con información, que Fede Valverde no jugó, fue suplente porque se negó a jugar en el lateral derecho. Cuidado con eso. Se vieron imágenes de un Fede Valverde pues apático en el calentamiento, con las manos a la espalda.
es capitán, es uno de los capitanes del Real Madrid. No debería ir por ahí. Es un poco desafío para Xabi Alonso. También Vinicius, cuando fue retirado, también va a tener que torear con el brasileño el técnico Tolosarra. Pero Fran García, que jugó, que fue titular, salió así en defensa de su capitán, de uno de sus capitanes, Fede Valverde, después de todo lo que se dijo sobre el uruguayo. A todos nos gusta jugar y Fede es seguramente el tío que más quiera jugar de este tipo de partidos, siendo capitán, sabiendo lo que significa para todos y para cada uno de nosotros. Y yo no creo que sea nada puntual. Fede es de los más competitivos, si no el que más, y al final yo entiendo que quiera jugar todos los partidos, pero bueno, yo creo que Fede va a seguir manteniendo un nivel muy bueno, va a seguir dando lo mejor de sí para todos los compañeros, para el grupo y sobre todo para él mismo. Y también de anoche el Atlético volvió a golear, también marcó 5 goles, 5-1 al Eintracht Frankfurt, el Atlético de manita en manita, con Griezmann marcando su gol 200 como rojiblanco en otra gran fiesta en el Metropolitano. Un Griezmann orgulloso de cumplir esa cifra con la camiseta del Atlético, y un entrenador, Diego Pablo Simeone, el francés, en su prolongación en el campo y en el vestuario, que dejó una frase también para la historia. Bueno, la verdad que alegría, muy orgulloso de llegar a esa cifra. Me ha costado, pero ahí con trabajo, con mi mujer en casa, los niños, pues es una gran ayuda y nada, entre todos nosotros pues lo pudimos lograr y a seguir así. Siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, desde su esfuerzo, desde su trabajo, desde lo que le genera con su alegría al grupo, y hoy el halago y la devolución de nuestra gente, creo que merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque el talento no tiene edad. Me gusta la frase, el talento no tiene edad. Pues nada, vamos a hacer la resaca de esos 2 partidazos, pero mucha previa de los otros 3 encuentros, buscando el pleno de los españoles en esta segunda jornada de la fase Liga de la Champions. 9 de la noche, Barça, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Athletic Club Bilbao y Villarreal Juventus. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es miércoles, estrenamos mes 1 de octubre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Y mañana lo que se disputará es la segunda jornada de la fase Liga de la Europa League. A las 7 menos cuarto, Ludogorets Betis, y a las 9 de la noche, Celta PAOK. Y mañana también se estrenará en su caso el Rayo Vallecano en la Conference League, recibiendo a las 7 menos cuarto al Esquendilla Macedonio. Ayer lo que se abrochó fue la 7ª jornada en Primera División con el Valencia 1, Oviedo 2, partido que había sido aplazado por la alerta meteorológica que el lunes se cernía sobre la capital del Turia. Lo que hubo después fue concierto de viento, ¿verdad?, en Mestalla, con una afición de el equipo de Carlos Corberán que se fue muy enfadada porque el Valencia iba ganando y se dejó remontar casi en las postrimerías del partido ante un Oviedo que consigue una victoria importantísima en su regreso a Primera División. Estaremos pendientes, por supuesto, este fin de semana de la 8ª jornada de la Liga en Primera División, 8ª jornada también de la Liga Hypermotion, que arrancará el viernes a las 8:30 con el Ceuta Eibar. El fútbol nos apasiona, pero hay más deportes. Por ejemplo, en baloncesto, batacazo español en la primera jornada de la Euroliga. Charly Santo, buenas tardes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. 3 partidos y 3 derrotas en un martes decepcionante de arranque de Euroliga para los españoles. Primero cayó el Barça, que jugaba en el exilio del Japón, el Tel Aviv en Sofía, y encajó 103 puntos ante el nuevo rico de la competición, que estrenaba proyecto con Vasilije Micic y que le infligió al Barça la primera derrota de la temporada. No es la única mala noticia de los de Peñarroya, porque han confirmado esta mañana, Rafa, otra grave lesión de Juan Núñez, que después de romperse el cruzado el año pasado va a tener que estar a otros 6 meses de baja, de nuevo por problemas en la rodilla. Cayó también el Baskonia, lo hizo ante Olympiacos, jugando bien pero quedándose sin fuerzas en los instantes finales. Y también batacazo del Real Madrid de Sergio Scariolo en su estreno europeo, un Real Madrid con la mirada puesta en jugar la Final Four de Atenas, que estuvo muy desacertado en la cancha italiana con un 3 de 23 en triples que le condenó a sumar su segunda derrota consecutiva
consecutiva y a caer 74-68 en la ex cancha de su entrenador Sergio Scariolo. Un mal partido que tiene continuidad en la jornada en el día de hoy, con Valencia Basket, que busca mantener las buenas sensaciones y estrenar su condición de supercampeón en la Euroliga, visitando la cancha de Las Belle Francés a partir de las 8. Y mañana, Rafa, llega la segunda jornada de la Euroliga, casi sin tiempo para cerrar heridas. Vuelve a jugar el Real Madrid, que se estrena en casa, primer partido ante su afición de Sergio Scariolo. Va a recibir nada más y nada menos en el Palacio que al equipo que le apeó de la Final Four de la Euroliga, el Olympiacos griego, a partir de las 9:15. Gracias, Charlie. Luego ampliamos, semana de dobles compromisos en la Euroliga para arrancar en la máxima competición del baloncesto continental. En tenis, emperador Carlos Alcaraz. Ayer te contamos, justo en el arranque de este programa, cómo superó a Fritz en la final de Tokio, sumando su 8º título de la temporada. Mejoró todos sus registros en partidos, está mejorándolos en partidos y torneos ganados, y ya sobrepasa la cifra de 11.000 puntos. Es el 6º jugador que llega a las 8 coronas en un año en este siglo. Está haciendo historia. Eso sí, va a ser baja en el Master 1000 de Shanghái, porque en este mismo ATP 500 de Tokio, donde ayer gana el estadounidense Fritz, se dobló el tobillo. De hecho, en los agradecimientos a pie de pista se acordó de su fisio. My team, I just want to say that thank you for the... Mi equipo, solo os puedo decir gracias por el trabajo, pero obviamente especialmente a Juanjo por el trabajo que has hecho para que pueda jugar bien este torneo después de torcerme el tobillo en primera ronda. Y estoy muy agradecido por el trabajo que has hecho y gracias por otra semana increíble. Has been amazing. I'm just really grateful for you. Y por último, la Comisión contra la Violencia ha propuesto multas a 38 ciudadanos por los incidentes en la Vuelta a España. Se piden sanciones de 1.500 a 5.000 euros por los episodios registrados en las últimas 4 etapas de la Ronda Española durante las protestas por el genocidio en Gaza. Alterar el orden público no puede salir gratis. Es la 1:11, 12:11 en Canarias. A las 2:10, en una hora exacta, haremos para difundir en el tiempo opinión. Os voy anunciando con qué roster de compañeros. Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, Ricardo Rossetti, David Sánchez Cañete y Nacho Lavarga. Arrancamos el 10º mes de este 2025. Empezamos octubre, hoy es día 1, y octubre está lleno de clásicos de miedo. Por ejemplo, el clásico del 26, ese primer Madrid-Barça liguero en esta temporada 25-26. Octubre está lleno de clásicos de miedo, pero el clásico que de verdad importa es estrenar coche en Yamóvil. Seminuevos y kilómetro cero con precio ganador, porque en Yamóvil no juegan al empate, juegan a golear tu bolsillo. Y aquí salimos a ganar, 25 años después, en Radio Marca y en este programa Directo Marca hasta las 3 de la tarde, con equipo cirujano habitual, Adrián Portellano, el pelirrojo, tocándonos los botones a 2 manos hasta las 3 de la tarde, dominando la nave sonora desde Directo Marca, y en producción veo a Pablo Villa, Sergio Torres y Jesús Dieguez. Hasta las 3, hazme caso, hombre, mujer, abre bien los oídos, que me cuelo dentro. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca, Rafa Sauquillo. Y tú, un día más, al otro lado de la radio, de la tablet, del ordenador, de la aplicación de Radio Marca para Android y iOS, vete tú a saber cómo nos está escuchando, pero a lo mejor estás incluso sintonizándonos a través de la TDT, que también se nos escucha a través de la tele. En cualquier caso, gracias por estar ahí, y ahora solo tienes que manifestarte con notas de audio en el 628 26 90 92. A propósito de los partidazos con los que se completa en cuanto a la participación española esta segunda jornada de la fase Liga de la Champions, los 3 a las 9 de la noche, a cual mejor: Barça, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Athletic Club de Bilbao y Villarreal Juventus. Y hay que hacer la resaca, y vamos a empezar por ahí, de esas 2 goleadas del Real Madrid en Kazajistán ante el Kairat Almaty 0-5, y otra manita, va de manita a manita la que le propinó el Atlético, manotazo, en este caso anoche en el Metropolitano, al Eintracht Frankfurt 5-1. Y Griezmann marcó su gol 200 con la camiseta
colchonera. 628 26 90 92. Vamos a ocuparnos del capítulo de Fede Valverde, ¿eh? Así no se tiene que comportar un capitán. De hecho, voy a empezar precisamente con la resaca del Real Madrid. Gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, os informamos cada día en este programa de la actualidad de los equipos de Madrid. Estoy primero con esa resaca del 0-5 con hat-trick de Mbappé, que está como un tiro. Ayer en casi la frontera con China, en Kazajistán, Al-Qariat Almaty. Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Se puede decir que el Madrid hizo claramente los deberes, un día más con Mbappé tirando del carro, Tori. Sí, cubrió el expediente el conjunto blanco, que estaba obligado a ganar, a dar buenas sensaciones después del duro golpe que se llevó el sábado en el Metropolitano. No fue un Real Madrid brillante, sí eficaz, gracias en parte a Kylian Mbappé, que suma 5 de los 7 goles que lleva el Real Madrid en Liga de Campeones. Doblete al Marsella, ayer hat-trick, su cuarto triplete desde que llegó al conjunto blanco hace algo más de un año, confirmando que ya es definitivamente el líder del equipo de Xabi Alonso. El primero de penalti, el segundo aprovechando un pase largo de Thibaut Courtois, que acabó como capitán con una preciosa cucharita, y el tercero culminando una buena acción de Rodrigo, que también tuvo buenos minutos en el día de ayer. Así que un Real Madrid que es pronto para decir si la herida curó del derbi, pero sí que es verdad que al menos frenó la hemorragia después del serio correctivo que se llevó el pasado fin de semana en el Metropolitano. Lo único que quedó en el ambiente y va a seguir coleando, Miguel Ángel, el caso Valverde, ¿eh? Sí, fue todo muy raro, con versiones cruzadas y con una nebulosa en torno al futbolista uruguayo, ya empezando porque fue el portavoz del equipo en la previa. En el Madrid, bien lo sabes, hay una ley no escrita que quien habla antes de Champions juega, salvo excepciones como por ejemplo la final de la Champions, que siempre salen los dos primeros capitanes, y ya chocó bastante el hecho de que Valverde ayer no fuera de la partida tras ser el portavoz en la previa en esa rueda de prensa en el estadio del Qairat. Salió a calentar tarde. En realidad no peloteó con los suplentes, era el único que faltaba en ese rondo, fue directamente al banquillo con un lenguaje gestual alicaído, cabreado, muy tocado el futbolista uruguayo, y ya en la segunda parte se sumó al calentamiento de Carreras, Camavinga, Brahim y Rodrigo, y lo hizo igual, con desgana, con una imagen bastante llamativa, con las manos detrás, las manos por la espalda, viendo el partido, con cara de pocos amigos y con bronca, que dicen los uruguayos, y con un desdén bastante llamativo para ser el segundo capitán del Real Madrid. Sí que aplaudió cuando Mbappé hizo el hat-trick, se marchó al banquillo lentamente, pero estuvo en ese tartán viendo el partido, y calentar poco y subir pulsaciones menos. Así que aunque dijo Xabi Alonso que estaba pactado, lo cierto es que desde el Madrid hablan que solamente se debía a una decisión técnica, y que cuando habló en sala de prensa el lunes se debía a que como segundo capitán quería dar la cara tras lo que ocurrió el fin de semana. Es llamativo, Rafa, porque claro, si tú eres segundo capitán, dices que vas a morir por el Madrid y teóricamente tienes que ser un poco el ejemplo de la plantilla, creo que ese lenguaje gestual no acaba siendo consecuente con lo que dijo el futbolista uruguayo y con ese rol que tiene que desempeñar. De hecho, fue inesperada esa tensión con Valverde en el club. Una suplencia y un gesto silencioso del charrúa pues generaron el momento más desconcertante de su etapa en el club blanco. Quiero que opines al respecto, 628 26 90 92. A través de notas de audio que nos envíes al grupo WhatsApp, a ese 628 26 90 92, o bien también, que no lo recuerdo, lo puedes hacer, puedes comentar un poco la jugada, las jugadas, la actualidad, y esto del pajarito Valverde o el halcón Valverde. Ayer fue más pajarito con ese comportamiento que halcón. Pues en el chat del YouTube
de Marca, en YouTube, en el canal de YouTube de Marca, nos puedes ver al mismo tiempo que escuchas la radio. Nos puedes poner cara, no te asustes, somos buenas personas, aunque seamos un poquito feos. Ahí puedes también, hay un chat, y nos puedes escribir, puedes opinar. Toribio, hay que pasar página, porque el sábado se planta, vamos a ver qué hace ante la Juve esta noche en la Champions, pero el sábado se planta en el Bernabéu el Villarreal. Sí, va a ser un test importante porque va a ser una piedra de toque seguro que mucho más exigente que la de ayer en Kazajistán. Después llegará el parón y a la vuelta la carretera pica para el Real Madrid con partidos muy exigentes, visitar Getafe y recibir de forma consecutiva a la Juventus en Champions, el clásico contra el Barça y el Valencia. Muy bien, gracias Tori, abrazo. Hasta luego, Rafa. Ahora le ponemos sonido a todo lo de Valverde, pero antes lo positivo. Hat-trick de Kylian Mbappé, que quiere tirar del carro, seguir tirando del carro esta temporada. Es el auténtico líder de este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y tiene la voracidad de su ídolo, de Cristiano Ronaldo. De hecho, escuchar a Killer más que Kylian Mbappé después del partido. No, nunca hay que olvidar. No podemos olvidar lo que ha pasado este weekend, es una otra competición, pero hay que seguir pensando a lo que ha pasado este weekend y trabajar para ser mejor cada día y cada semana para no pasar otra noche así. Sí, normal, con un jugador como yo, cuando tengo 5 ocasiones quiero marcar 5 goles y tengo que marcar 5 goles. Por eso que el Real Madrid me ha comprado. Al final creo siempre más. Hoy 13 muy bien, pero si tú miras bien pienso que podría marcar más, pero voy a trabajar para ser mejor y intentar marcar más goles y ser más eficiente en frente de la portería. Y el que está también muy bien, cada partido mejor, es el turco, Arda Güler. Tiene una conexión especial con Mbappé. Ayer se vio especialmente en uno de los goles, conexión especial que reconoció el propio Mbappé. Antes el otomano recibió los elogios de su entrenador, de Xabi Alonso. No, es algo pensado, es algo para explotar sus cualidades y puede hacer las dos. Ahora le estamos usando más ahí entre líneas, más cerca de, intermedio, un poco a las espaldas y que podamos conectar bien con él y luego tiene facilidad, ha marcado goles, tiene facilidad para dar ese último pase. Hoy ha girado de una manera espectacular, ¿no? Los giros y el desequilibrio que ha tenido. Sí, buena conexión. Es un joven que tiene mucha calidad. Un gran talento, intentamos ayudarle para que da su mejor versión para el club, para el equipo. Ahora juega muy bien, somos muy felices de tenerle en nuestro equipo y esperamos que él va a seguir así. Pues podéis opinar también de esa conexión Arda Güler-Kylian Mbappé. Es la 1:23, 12:23 en Canarias. Y de lo de Valverde, voy a buscar una opinión a este respecto con alguien que conoce muy bien al charrúa. Pero antes, otro consejo. ¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Instala Ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico, ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es. Sí, infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. Directo y al punto. A la 1:24, 12:24 en Canarias, esperando tus comentarios en el 628 26 90 92, en el chat también del canal de Marca en YouTube. Por donde quieras, por tierra, mar y aire, podemos estar en buena sintonía y en contacto, pero busco esa primera opinión en blanco y en azul, es decir, o en azul directamente, ¿no? Opinión celeste. La firma. Aparece blanco también, por supuesto, en la bandera de Uruguay, del paisito. Conoce muy bien a Fede Valverde. Juan Castro, hola pibe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Siempre arriba, el paisito, grandísimo país, la República Oriental del Uruguay. Y le conoce muy bien también a Fede Valverde, su descubridor de alguna forma, el hombre que avaló el fichaje del uruguayo por el Deportivo, se ha pasado por la tribu, Richard Barral. Fue excesivamente respetuoso. Entonces, es verdad que me extrañó un poco que fuera ahí tan entre comillas, claro y un poco diciendo ese tipo de cosas. Eso quiere decir que él no se siente cómodo, pero yo creo que las aguas volverán a su cauce. Cuando él vuelva a encontrar el tono físico, es un jugador muy listo, muy competitivo, muy intuitivo. Enseguida va a encontrar el sitio, enseguida
va a encontrar lo que tiene que hacer. Si tiene que adaptar a algo nuevo, lo va a hacer. Tú también le conoces muy bien, Castro, a Fede. ¿Te sorprendieron las declaraciones que no lo he dicho una vez, sino dos, incluso hasta tres, que él, en la previa de jugar ayer en Almaty, volvió a decir que él no nació para ser lateral derecho? Creo que se equivoca por decir eso, que es capitán, y porque además que las condiciones físicas, lo decía el profe San Martín, es que sería un tremendo, cuando ha ejercido lateral derecho, lo ha hecho muy bien, un tremendo lateral derecho por su vigorosidad física, ¿no? Sus capacidades atléticas. Juan, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido con Fede? Bueno, yo a quien dice que es un tremendo lateral derecho le diría que es un excepcional interior. O sea, de excepcional a tremendo hay una diferencia. Quiero decir, que su posición natural de toda la vida, desde que lo vi en Peñarol con 17 años, es la posición de interior. ¿Por qué? Porque ahí aprovecha su vigor físico, su llegada con espacios, es un jugador muy peligroso, y sobre todo su pegada. Un jugador tan bueno no puede estar tan alejado de la portería, y él tiene una grandísima pegada, de las mejores de Europa, por cierto. O sea que quien un poco se escuda diciendo que es un gran lateral, muy bien, pero es que es mucho mejor interior que lateral. A ver, de todo esto, no me sorprendieron las declaraciones. Todo el mundo se ha quedado con lo de no nací para ser lateral no nací para ser lateral derecho, dijo. Ya, todo el mundo se ha quedado con eso, pero no con lo que dijo a posteriori, es decir, con la segunda parte de la frase. Él dijo que de lateral había rendido muy bien, que habían ganado muchas cosas, y que si yo escuché otra conferencia, y si el entrenador lo necesitaba, que ahí iba a estar para jugar de lateral derecho. Igual tú tienes otra información, Juan, pero Javier Tintó ha dicho que él tiene información de ayer, de lo que sucedió con Fede, que no es titular porque se niega a jugar en el lateral derecho. No, yo no tengo esa información, por lo tanto ni la desmiento ni la confirmo. A mí, conociendo a Fede, me extraña muchísimo que se negase a jugar de lateral derecho, pero mucho, O sea, me parecería algo totalmente increíble de Fede. Por lo tanto, no me lo creo. Creo que mientras alguien me diga lo contrario, alguien, digamos, de vestuario, no me lo creo. Yo creo que Fede no se negó a jugar de lateral derecho. Otra cosa es que le sentasen mal las declaraciones a Xabi Alonso, porque sí es verdad que algo raro hubo, en el sentido que salió en rueda de prensa y que luego calentó como calentó. Y que no estuvo bien. No veo ningún tipo de atisbo de crítica por tu parte. No se comportó en plan capitán Valverde, pibe. En el calentamiento no, puede ser que no, pero vamos a dudar de un jugador que el año pasado fue el jugador que más partidos jugó en todo el mundo, en toda Europa, 78 partidos contando con la selección, 71 con el Real Madrid. Vamos a dudar de un jugador que lleva 7 años dándolo todo de 7 puntos para arriba. No he visto nunca a Fede Valverde menos de 7 puntos. Vamos a dudar por un partido. Imaginaos que Fede se equivocó ayer, ¿vale? Pero vamos a dudar de un jugador que es segundo capitán del Real Madrid, que es muy querido entre la afición, que todo el mundo lo resalta su compromiso con el equipo. Yo creo que no debemos dudar por un calentamiento que evidentemente quizás no fue el más conveniente para un segundo capitán, correcto, pero vamos a dudar de Fede Valverde. Si ya dudamos de Fede Valverde y por un partido, apaga y vámonos. Otra cosa es lo que haya pasado entre Fede y Xavi, que yo no lo sé, por lo tanto no voy a decir, y no me creo en absoluto que Fede se haya negado a ser lateral. No me lo creo. Si lo dice Xavi, ahí sí me lo creo, pero mientras no me lo diga Xavi, yo no me lo creo. De hecho, ahora escucharemos a Alonso, dijo todo lo contrario, que está dispuesto a jugar el pajarito / halcón donde y entonces, él ¿por qué creemos que Fede se ha negado a jugar cuando Xavi dice lo contrario? No bueno, sé, la información, ya sabes que a veces los protagonistas dicen cosas contrarias a lo que es la realidad, ¿no? Por no echar más leña. Pero la gente se cree, no sé, yo creo que la gente se cree que Fede es un jugador rebelde. Otra cosa es lo que él expresó, quizás con demasiada sinceridad en rueda de prensa, que prefiere no jugar de lateral. Eso es correcto, porque ya yo creo que también Fede tiene un estatus en el que evidentemente no puede ser siempre la espada a fuego de todos. Pero dicho eso, la segunda parte de la frase todo el mundo la ha obviado, y es que pese a que no quiere mejor que no nació para ser lateral, está dispuesto a ayudar al equipo. Quería conocer la opinión de alguien que conoce muy bien a Fede Valverde, como es nuestro pibe Juan Castro. Gracias, Juan, abrazo.
Un abrazo, arriba, chao. 1:31, 12:31 en Canarias. Se viene charla futbolera a propósito del Real Madrid, de este asunto de Valverde y en general del buen partido ante un flojo rival. Es verdad que firma ayer especialmente Mbappé, uno más, y el Real Madrid en su conjunto, el Madrid de Xabi Alonso, para esa goleada balsámica 0-5 en Almaty frente al Kairat. Busco, sí, un poco de análisis más que periodístico, de a pie de campo, de alguien que ha estado en el verde. Que de hecho ha sido jugador del Madrid, se formó en la fábrica, luego llegó a ser segundo técnico blanco en la época de López Caro y es buen amigo de este programa. De vez en cuando le molestamos a Juanjo Maqueda. Hola Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rob? Quiero que escuches primero lo de... Luego vamos al fútbol, pero ya sabes que a los periodistas nos gusta sacar punta a las situaciones que nos parecen extrañas. Ayer nos pareció extraño que Fede Valverde fuera suplente, que calentara con esa indolencia en la banda, con las manos en la espalda y claro, lo que dijeron públicamente los protagonistas es lo que dijeron. Por ejemplo, Xabi Alonso a propósito de Fede Valverde después del partido. No, es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se le necesite, es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición y hoy pues si el partido lo hubiese necesitado podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también, pero bueno, el partido ha ido, sobre todo en la segunda parte ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo y hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo. Tu opinión, Juanjo, viéndolo desde fuera, pero pues manejando mucho conocimiento de vestuarios, ¿no? Y más habiendo pasado por esa casa, por ese club, incluso por ese banquillo, ¿no? En esa época con López Caro. Así desde fuera, ¿qué te ha parecido este? ¿Hay caso Valverde para ti? No. Al final Xavi lo ha explicado muy claramente. ¿Sabes qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a una situación muy diferente con Ancelotti, que todos estos jugadores prácticamente jugaban hasta los partidos de entrenamiento 300 minutos. Quiero decir con esto que al final es otra tipología de entrenador. Él al final, el tema de los minutos, y es verdad que tanto Carreras como Valverde, se podía decir también de Carreras, aunque es un jugador de recién llegado, pero ha jugado prácticamente todo, igual que Fede ha jugado prácticamente todo. Al final, ¿sabes qué pasa? Que es normal que los jugadores por momentos sientan esa sensación de que bueno, puedo ir al banquillo, o piensen que a lo mejor deben de jugar, pero no lo veo más allá, alejado de un descanso puntual y sobre todo por la acumulación de minutos que llevan esos dos jugadores, nada más. No hay ninguna importancia de otro tipo. Es normal que al final un jugador que sale a calentar a lo mejor 15-20 minutos y va a salir 10 minutos y tal, pues piense que no va a salir o va a dejar de salir o no, y como estaba el partido, no era la sensación de que él a lo mejor tuviera que participar, cuando realmente además, fíjate, se ratifica que no juegue nada con un partido 0-5, lo normal es que no juegue nada. ¿Para qué va a jugar? Así que, es normal que a lo mejor salgas a calentar, pero al final la realidad es que si al final a los das un descanso por acumulación de minutos a los dos, al final lo normal es que no juegues, a no ser que por lo que sea el partido necesitara de ellos por cualquier circunstancia, cosa que al final, pues como fue el partido y el devenir del partido, no necesitaba de que tuvieran que participar. Nada, yo creo que con Xavi, acostumbrados a estas situaciones, ya ha pasado con Vinicius, ya ha pasado con otros jugadores, pasará salvo el 10 que está saliendo digo, con respecto a que nadie tendrá duda de este jugador y que es un jugador prácticamente insustituible en ese sentido, aunque también tendrá que descansar, lógicamente. El resto, yo creo que al final es muy bueno para la plantilla que se mueva esa situación. Y como teniendo en cuenta, siendo jugador que yo he sido, es muy importante que esa sensación de que puedas participar, tenga la opción de jugar, por ejemplo, con Fran García, que hizo un gran partido, Ceballos, que hizo un gran partido. Al final eso es muy importante, va a decir el entrenador, aquí estamos, queremos participar, queremos jugar, cuando nos saques vamos a dar nuestro nivel y para que puedas contar con otros jugadores. Y eso es muy bueno y alimenta muchísimo la plantilla, por fuera de todas estas polémicas que desde fuera no valen absolutamente para nada. Lo siento, Rafa, pero la realidad de dentro me parece es fenomenal, porque hay que conocer todos los ángulos y todas las opiniones. Claro. Es cierto que llama la atención que un capitán del Real Madrid, eso sí, pues hable tanto de que él no es lateral derecho, que no le gusta jugar en esa posición, que lo ha hablado con Xabi Alonso, y es cierto lo que decía Juan Castro, que en la segunda parte de su
afirmación, dice, pero yo estoy a disposición del míster. ¿Tú crees que se equivoca como capitán diciendo tanto lo de que no quiere ser lateral derecho o no? Así No, al final hay una cosa, él tiene sus condiciones. El año pasado jugó muchos partidos en esa posición por todas las bajas que había, y al final un jugador del Madrid pues lógicamente tiene que adaptarse a lo que el entrenador, y siempre está a disposición del entrenador, que a lo mejor le guste menos jugar o no jugar, por eso no va. Alguna vez que un jugador llega y salta al terreno del juego, da igual la posición que juegue, va a dar lo mejor de sí, y en el caso de Fede no hay ninguna duda, no podemos dudar de su compromiso, de su lealtad, de ser un jugador que lo da todo siempre en los partidos. Estará más o menos acertado, su nivel es verdad que a lo que estamos acostumbrados pues no ha empezado del todo bien, pero bueno, puede ser un estado de forma como le puede pasar a muchos jugadores en muchas situaciones. El año pasado le pasó a Tchouaméni y mira a nivel que está. Quiero decir, al final los jugadores no son máquinas, al final los jugadores tienen sus tiempos, lógicamente, en los que por lo que sea, cualquier situación, inclusive hasta fuera de lo que es deportivo, a lo mejor personal te puede afectar, y a lo mejor por lo que sea pues no das el nivel o te cuesta más entrar en una dinámica de un entrenador nuevo. Pero yo creo que el caso de Fede claramente es una situación que para mí no genera ninguna duda en este, y yo creo que lo ha dicho Xavi perfectamente cuando ha comentado la declaración después del partido. Y luego está el tema Vinicius, ¿no? Porque son los dos que parece que, al menos públicamente, le están manteniendo un pulso al técnico, ¿no? Vinicius en el caso de Sucaritas al ser sustituido. Ayer le preguntaban también al Tolosarra por el brasileño. Como te he dicho, hay que siempre las tiene que gestionar y siempre tiene que controlar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Y por ahora no ha pasado nada. De hecho, el comentario de Vini no iba por donde tú crees que esto, no ha sido ningún tipo de queja, o sea que... ¿Ha habido una pregunta entre vosotros? Sí, ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido, o sea que por eso. Tú eres ultra defensor de Vinicius en muchos aspectos. En este caso también, Juanjo, ¿o no? Bueno, al final Vinicius lo conocemos y es normal que se enfade o que lo quitan. Es cierto que lógicamente está a mejor nivel de cuando empezó, pero bueno, él, yo creo que al final es un jugador que tiene su carácter, tiene su personalidad, y es normal que un jugador cuando le quitan quiere jugar todo, y todos los jugadores quieren jugar todo, y sobre todo jugadores de ese nivel. Pero bueno, al final es un diálogo entre los dos que es una situación que queda en el campo, y que al final yo vi a Vinicius abrazándose con todos, y las situaciones muy normales de querer jugar prácticamente todos los minutos, como le pasa a cualquier jugador, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, al final, lo importante y lo fundamental es que lo que te decía antes, que no tengas 12, 13 jugadores, que tengas 20 y tantos jugadores, y que tengan la posibilidad todos más o menos de ir participando o dándole esa oportunidad, como el caso, por ejemplo, de Brahim, que también me alegro mucho por él, porque Brahim no viene jugando mucho, cuando ha merecido a lo mejor más por lo que es Brahim y lo que ha demostrado también en el Madrid, y no tiene a lo mejor el empaque de estos nombres, ¿no? Pero bueno, al final yo siempre lo digo, que la realidad es que los jugadores que participen menos, y es verdad que con Xavi pues van a tener más opciones, y qué mejor manera de reivindicarse, ¿sabes? De reivindicarse cuando participen, como es el caso, por ejemplo, de Ceballos. Ceballos, los 2-3 partidos que ha jugado francamente bien. O sea, a mí es el ejemplo de mentalidad, de que sabe que posiblemente a lo mejor ahí tiene, aunque en este año es verdad que no hay muchísimos centrocampistas, pero que lógicamente va a jugar partidos puntuales o situaciones más específicas, y cuando sale pues tiene un rendimiento francamente fantástico. Yo creo que al final la realidad es que todos tenéis que adaptaros a esa situación, porque al final esto no es lo que era anteriormente, y lógicamente al final estos jugadores pues es normal que por el estatus que tienen, hasta para ellos quieran de alguna manera pues demostrar que pueden jugar todos los minutos, pero al final hay una cosa clara, que yo creo que lo importante es eso fortalece mucho al grupo, y no me cabe ninguna duda, siempre hablando desde la parte de dentro. De hecho, no se nos escapa a nadie que parte del éxito de un entrenador de élite es saber gestionar los egos que existen en cualquier grupo humano, ¿eh? En una redacción y en un equipo de fútbol, en una fábrica, en cualquier grupo humano existen egos, ¿no? Pues formas de ser distintas, y como dice el Bosque, no se le puede tratar a todo el mundo igual, ¿no? Pues cada uno tiene sus características. Te lo digo, Juanjo, porque esto seguramente te lo tendría que haber avisado, que te lo voy a preguntar. Si no puedes contestarme, me pegas ahí una finta, me regateas y fuera. Pero tú, cuando fuiste segundo con López Caro en aquel Real Madrid, que era casi época, o empezaba a ser la época postgaláctica, seguro que López Caro y tú tuvisteis que lidiar y mucho en aquel vestuario. No sé, sin dar nombres, si me puedes desvelar alguna anécdota.
No, mira, nos pasó, y te lo digo, un caso con David Beckham, nos pasó y al final, bueno, yo me tuve que ir a hablar con él y comentárselo, porque no iría entrenando bien. Me acuerdo que en Getafe no jugó, y él dio síntomas de salir el último, de que se hubiera creado, sabes que se creó, no sé si te recuerdas aquel partido, que ganamos 0-1 al final y bueno, pues metíamos a Ciciño un poco más por delante y él estuvo en el banquillo y tal y cual y esto, y él al final, esta semana siguiente entrenó como un bestia. Quiero decir que al final... Y estamos hablando de Beckham, lo que era Beckham y que posiblemente estuviera por encima de todos estos jugadores, digo a nivel de situación en aquella época, ¿no? Entonces quiero decirte que al final todas esas situaciones pasan en los vestuarios y es normal que lógicamente tengas que lidiarlas y yo se lo digo y se lo comenté, digo, mira David, se da esta situación en la que lógicamente queremos que tu nivel... Sabemos que puedes dar muchísimo más y al final, fíjate, él, me acuerdo la siguiente semana entrenó, porque además hablar de jugadores ingleses son muy competitivos todos, ¿eh? Uh-huh. Y él al final, pues, bueno, volvió a la titularidad demostrando no solo en el campo jugando, sino también en los entrenamientos que al final, y yo creo que Xavi en ese aspecto está siendo bastante justo en ese sentido, justo en cuanto a que su toma de decisiones no es por tomarla con nadie, sino está viendo el rendimiento puntual de los jugadores, los minutos que juega cada jugador, las situaciones particulares de tal. Pues podría quejarse Rodrigo, que ha sido titular indiscutible contra Ancelotti. Y el chico pues sigue trabajando. Mira, 20-25 minutos que jugó lo hizo francamente bien, salió con ganas. Sí. Porque es un excelente jugador. Quiero decir que al final, ¿qué pasa? Y cuando Xavi habla de toma de la construcción es para todo, para él mismo, para el equipo, es un equipo que está construyendo, está todavía, se está armando, porque al final nunca olvides que se han ido grandes jugadores del Real Madrid, grandes en muchas posiciones, como ha sido el caso de Modric, de Kroos, de jugadores que han sido los mejores a nivel mundial. Entonces, estos jugadores no los puede sustituir mañana por uno que viene de enfrente. No. Entonces, al final, él está haciendo su idea de fútbol, que es lo que quiere. Todavía le faltan cosas, porque se ven muchas cosas que a nivel de sin balón el equipo está apretando más arriba, tiene más sacrificio, pero le faltan cosas con balón para construir. Quiero decir que está en una fase en la que la gente, el Madrid parece como que no puede equivocarse a la semana y puede pasar, como pasó, por ejemplo, el fin de semana pasado, que al final, bueno, se pierde un partido, es un partido, para algunos es histórico el partido y para otros lo histórico es ganar títulos, ¿sabes? Quiero decirte con esto que al final es un equipo que realmente va en un camino muy positivo, porque salvo ese partido el rendimiento está siendo bastante bueno y en ese aspecto hay que dejarlo porque llevamos un mes prácticamente de competición y seguramente que el equipo va a ir a mar por la calidad de los jugadores y cuando realmente toda esa idea futbolística que tiene Xavi se complete. Eso está claro que hay mucho trabajo ahí y que lógicamente Xavi en ese aspecto tiene la inteligencia para detectar todas esas situaciones y cualquier cosa que pase. Él es un tipo que está al máximo nivel y va a hablar cara a cara con todos los jugadores, que seguro que tiene charlas con ellos y que no sabemos, que por fuera nosotros no podemos saber nada y esas situaciones puntuales en las que se fija la gente, para mí son anecdóticas y es paja, para mí es paja, sinceramente, no hay ningún problema. Juanjo, por lo que has dicho al final iba a ir, ¿no? Antes de despedirte, para ver a este Real Madrid evolucionar, ¿no? Porque, claro, iba como un tiro hasta que llegó el sábado pasado al Metropolitano y a ti te parece un accidente, se reduce solo en una falta de actitud o en un grandísimo partido que lo hizo del Atlético de Madrid, pero ese 5-2, ostras, en el madridismo ha escocido y mucho, ¿no? Lo de ayer ante el Cadet Almaty, pues entra dentro de lo presupuestado, ¿no? Golear un débil equipo, la reacción se va a medir el sábado en la visita del Villarreal al Bernabéu en Liga. Sí, sin duda, Villarreal es un muy buen equipo que siempre hace muy buen fútbol y Marcelino es un excelente entrenador, o sea que va a ser un partido complicado para el Madrid. Mira, tuve la suerte de ir al campo, ahí a verlo al Wanda y me salí un poco ando el gol de Griezmann, no lo vi, me salí, porque fíjate, hablando en el descanso con un amigo, la sensación como que percibes cuando estás en el campo y lo ves por la tele es totalmente diferente. Yo en el campo, a pesar de que el equipo remontó y tal, veía que íbamos a perder, porque son muchas situaciones que ya son muchos años de fútbol y qué situaciones viste? ¿Qué viste? No, no es indolencia. Al final ellos saben que tienen que llevar el partido a esa línea. Es así, porque ellos son así, ellos tienen que llevar el partido, aparte que sea el partido de la temporada para ellos, cosa que el Madrid no es lo mismo, son 3 puntos y a lo mejor esa situación, aunque sepas que va a pasar, la realidad es que se lo plantean de otra manera. Y luego las situaciones futbolísticas, ¿en qué sentido? Pues vi, por ejemplo, a Carreras que había hecho unos partidos imperiales totalmente sobrepasado, a Hülsen sobrepasado.
sobrepasado, digo, en acciones, no vamos a hablar de ser blandos o no blandos, sino de situaciones en las que realmente ellos te ganan porque tiene más ímpetu que tú, porque esas situaciones en las que una pelota cae entre dos, por ejemplo, como pasó con Carrera y Simeone, y le ganaba prácticamente todas. Quiero decir, que al final ves una actitud genérica que no es tampoco porque ellos, cuando sales a jugar un partido, no quieres tener una actitud mala, sino que quieres ganar el partido, más un derbi, nos ha pasado a todos. Yo he tenido la posibilidad de jugar bajo unos de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, la realidad es que veías que el partido, ellos seguían estando muy metidos, seguían estando en el partido a pesar de que el Madrid le dio la vuelta en dos acciones puntuales, porque Madrid tiene esa calidad para darte la vuelta sí o sí, y yo creo que ellos se confiaron de que con eso iba a ser suficiente, ¿no? Y al final vino la sensación en la que ellos siguieron y la verdad que el Atlético de Madrid tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, y también es una lección para el entrenador de ellos, ¿no? Porque al final ha estado jugando a un fútbol en el que realmente no tiene nada que ver con los jugadores que tiene y que esperemos que no se den cuenta, pero sí que es verdad que tiene jugadores y tiene plantilla para estar peleando con cualquier equipo. Lo que pasa es que ya sabemos de la irregularidad de este equipo, que al final hace partidos así y luego pues la irregularidad que es la que no tienen para no ganar títulos en todos estos años que no han ganado, ¿no? Pero sí es verdad que la sensación es que fue un partido que se dio todo la dirección de lo que quería el Atleti. Así lo vi yo. Entonces, por eso hasta en el descanso y lo hablaba con un amigo que me llamaba y decía, ¿qué te cómo tal? Y digo, mira, creo que vamos a perder. Me da la sensación, porque se veía un poco la sensación. La perrita, como se suele decir, ¿no te gustaba? No, las sensaciones eran malas. Yo creo que los jugadores al final para eso se quedaron también bastante tocados, porque al final vienes de ganar muchos partidos seguidos y te enfrentas a un rival que es duro, que sabes que te va a plantear un partido muy competitivo, y no compites a su mismo nivel, lo dijo Xavi también. Al final, si no compites al mismo nivel contra ese equipo y no lo igualas la intensidad, no igualas las disputas, no igualas las peleas, que entonces al final tú tenías más calidad y puedes imponerte, pero si no se te complica la situación, eso está claro. Y así fue el partido. Pero bueno, son 3 puntos y hay que seguir la situación. Me encanta escuchar cómo analizas el fútbol y las situaciones en torno a, en este caso, el Real Madrid. Maqueda, gracias. Te llamaré más veces, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo para ti, Rafa. Cuídate. Gracias, Chao. Juanjo. 1:47, 12:47 en Canarias. Voy con el Atlético de Madrid. Quiero que me dejes entrar. Hasta 5 veces entró en la portería del Eintracht el Atlético. 5-1. Otra manita, de manita en manita. El Atlético, la verdad es que va lanzado, ¿eh? Completó una semana fantástica, 3 encuentros en casa con 2 remontadas y una situación de dominio ayer ante los alemanes importante desde el minuto 1 del encuentro en esta segunda jornada de la fase Liga de la Champions, enmendando la derrota de la primera jornada en Anfield frente al Liverpool. José Rodríguez en el día después. Hola, José, buenas tardes. Hola, muy buenas. Con Griezmann marcando su gol 200 como rojiblanco, para sumarse a la fiesta. Y el 201, porque hizo doblete, ¿sí? Marcó 2. Bueno, le anularon el segundo, es verdad que se lo anularon, pero había marcado 2. En lo que fue, mira, el anulado, creo que fue el gol de la noche. Le toca en la mano a Antoine Griezmann en el momento de picarla ante el guardameta del Eintracht de Frankfurt, y ese gol creo que fue la demostración de que el Atlético de Madrid hizo un fútbol tremendo en el día de ayer por tramos del partido. Y también creo la constatación de que la defensa del Eintracht de Frankfurt concedió unas facilidades tremendas. O sea, fue una jugada en la que el equipo sale tocando desde atrás, en la que luego se combinan en la frontal como quieren Barrios y Coque, luego eso acaba en una pared con taconazo entre Julián y Griezmann, que la pica ante el portero y verá que le toca la mano y el gol acaba anulado. Pero fue, creo que el fiel reflejo de lo que está siendo el Atlético de Madrid, que dominó desde el arranque del partido, que pasó por encima de un equipo que ya sabíamos que iba a ofrecer un partido de muchos goles porque juega muy abierto, pero no imaginábamos que tuviese una candidez defensiva como la que demostró en la noche de ayer. Raspadori abrió el marcador nada más empezar el partido, un balón al área que dejó suelto también ahí la defensa en el área, bueno, casi en el área pequeña, más cerca incluso del punto de penalti, que Raspadori introdujo, como digo, en la portería en el minuto 4. El Atleti siguió incordiando al Eintracht de Frankfurt, dominando, llegaba por los costados, combinaba en el centro, Griezmann se movía por donde quería, Julián dio un auténtico clinic y Raspadori y Giuliano se incorporaban y jugaban en las inmediaciones del área alemán como Pedro por su casa. Llegó el segundo a través de un córner
prácticamente raso que lanzó Julián, que pudo rematar Griezmann en el primer palo y que llegó a Lenormand al segundo para, como digo, ampliar la renta, y al borde del descanso ahí sí llegó el gol 200 para homenaje y mayor gloria del Principito, del francés, que es verdad que llevaba bastantes meses sin marcar, pero que se ha reencontrado con el gol tanto en el derbi frente al Real Madrid, como decimos ayer contra el Eintracht de Frankfurt, justo al borde del descanso. Fue otro jugadón de Julián Álvarez ante Koch, ante el central alemán, que tenía todas las papeletas para salir mal parado en ese 1 contra 1, no lo quiso parar antes de tiempo, y cuando entraban en el área Julián le regateó y puso el balón a placer para que Griezmann anotara el tercero. En la segunda parte es cierto que los alemanes tuvieron ahí la única ocasión en el despiste de cada partido de la defensa del Atlético de Madrid, recortaron diferencias, pero en el tramo final, además de esa combinación a la que aludíamos al principio, Giuliano también otra vez de córner en el primer palo a media altura, muy floja la defensa, hizo el cuarto y cerró el partido Julián Álvarez de penalti a Lopanenka, haciendo el quinto, 2 manitas seguidas para el Atlético de Madrid, que como digo, es cierto que ha recuperado la eficacia goleadora, pero es cierto también, hay que reconocer que ante un rival que ayer le exigió más bien poco, porque en defensa el conjunto de Tom Möller dejó muchas facilidades al equipo de Simeone. Pues el Atleti tiene que seguir con esta dinámica ganadora, y la próxima cita es el lunes para cerrar la 8ª jornada de la Liga. Domingo a las 9. Domingo. Es verdad, el domingo para cerrar la jornada, eso sí, el domingo a las 9 se Celta Atlético de Madrid en Balaídos, y pensando en ver progresivamente un poquito más. Ayer fue uno de los últimos cambios, entró casi media la segunda parte, o casi al final, a Alex Baena, ¿no? Porque hay muchas esperanzas puestas en este exfutbolista del Villarreal, pero no acaba de darle minutos porque no estará del todo recuperado, ¿no, José, o qué? No, entró en el 90, en el tiempo de descuento. Entró ya a beneficio de inventario. No jugó prácticamente nada, jugó menos todavía que en el partido frente al Real Madrid. Es verdad que estuvo ahí un rato la pelota sin salir, sin interrumpirse el juego, digamos, para que pudiesen entrar tanto él como Carlos Martín, que hizo su debut esta temporada, pero yo sí creo que ayer era un partido para haberle dado algo más de chance a Baena para que vaya cogiendo el ritmo. Es cierto que al Atleti le funcionó absolutamente todo, pero no tuvo tantos minutos. Confío en que en Vigo sí los va a tener. Creo que ya es el momento de que Alex Baena vaya entrando en dinámica del equipo. No sé si va a ir convocado con la selección, la verdad tengo dudas. Es un jugador que es fijo cuando está al 100%, pero claro, ante más de un mes de parón, ahora esta semana que le está constando entrar en el 11 o en el equipo la rotación de Simeone, no sé si Luis de la Fuente el viernes se va a atrever a convocarle, pero me da la sensación de que en Vigo sí que puede tener ese espacio, más minutos, uno de los fichajes más rutilantes del Atlético de Madrid este verano, que como tú decías ayer tuvo poco protagonismo. Fue un día para aprovechar también, contábamos a mediodía la baja por problemas físicos de Alexander Sorloth, también se quedó en el banquillo motivado por lo mismo, por malestar, indisposición de última hora, Nico González, que había pasado fiebre en las últimas horas y que se quedó en el banquillo, y repartió algo de descanso, ¿no? Le pudo dar unos minutos de reposo a Koke Resurrección, por ejemplo, y a Janko. Janko no tuvo ni que jugar, Koke sí entró en la segunda parte para que el partido, digamos, no se fuera de madre, entró por raspador y en el minuto 55, y es un poquito la idea que tenía el Atlético de Madrid. Son 4 partidos de manera muy seguida y las cargas tampoco van a perdonar a este equipo, que sigue mostrando un muy buen nivel, que en defensa es verdad que no consigue dejar la portería cero, solo lo ha hecho en un partido en toda la temporada, lo hizo frente al Villarreal. Ayer, siendo un equipo, como decimos, muy endeble, el Eintracht de Frankfurt aún así aprovechó la que le concedió el Atlético de Madrid para cortar distancias, pero es cierto que el equipo pues da otra imagen de confianza, de seguridad, de mejor fútbol, y sobre todo convirtiendo ocasiones, aunque sigue perdonando muchas, pero en los 2 últimos partidos ha sido capaz de generar muchos acercamientos a la portería contraria, de transformar muchas de ellas en gol, y por lo menos si esa pólvora la va recuperando el Atlético de Madrid, es síntoma de que el equipo poco a poco va mejorando, va subiendo el nivel también en cuanto a fútbol, aunque creo que no había sido un problema en el inicio de temporada, había sido más bien todo lo contrario, la eficacia en una portería y en la otra, y de momento es cierto que de una semana aquí el rumbo se ha enderezado, pero yo soy de los que piensan que hay que ser cauto, no
no lanzar las campanas al vuelo, porque han sido 3 partidos en casa. Es cierto que ante un rival, por ejemplo, muy complicado como el Real Madrid, en una remontada frente al Rayo y ayer en Champions, pero sigo pensando que el domingo el Atlético de Madrid está obligado a ganar para no marcharse al parón con una brecha más grande de lo esperado en este inicio de temporada, porque en Liga sigue sin tener margen de error. Así que hay que pensar en el Celta y hay que ir a ganar al Celta. Me voy a subir ya mismo al tejado rojiblanco, al tejado más famoso de la radio mundial, como cada día tras los partidos del Atlético de Madrid, con nuestro gatito. Así que, José, si no tienes nada más, ¿algún apunte para cerrar? Bueno, que estaremos pendientes también, como decía antes, de la convocatoria de Luis de la Fuente por Baena, porque es obvio que ha sido un futbolista habitual en las convocatorias del seleccionador nacional. Robin Lenormand, 2 goles en 2 partidos además, pero más allá de eso es un fijo en el centro de la defensa de la selección española. Y hay 2 nombres que intentan llamar a esa puerta, derribarla con todas sus fuerzas. Uno es el nombre de Marcos Llorente, ya lo hemos comentado durante todos estos días. Hay una vacante en ese lateral derecho, está Pedro Porro, pero no está Carvajal, que suelen ser los habituales, y en esa tesitura yo creo que no hay nadie que haya hecho más méritos que Marcos Llorente para estar en la selección. Habrá que ver, porque habitualmente no ha confiado en él el seleccionador nacional, si esta vez Luis de la Fuente pues toma la decisión de incluir a uno de los futbolistas más en forma de nuestro fútbol en esa lista de convocados de cara al próximo parón. Y el segundo nombre es el de Pablo Barrios, que hace poco menos de un año precisamente tuvo la oportunidad de concentrarse por primera vez y debutar con la selección española, de debutar en esas convocatorias, y ahora tiene pinta de que, oye, ha vuelto a hacer méritos para volver. No sé si la baja de Gavi, si también el nivel, como decíamos, o los problemas de salud, que ha atravesado Alex Baena, le abren esa puerta o no, pero tiene pinta de que ahora sí, por motivos de peso, tanto uno como el otro se han ganado estar en por lo menos la quiniela por la selección. Veremos esa convocatoria de Luis de la Fuente. Gracias, José. Adiós. Nos quedan 3 minutos para alcanzar el ecuador de este programa. Voy a hablar ya con Juan Gato, pero simplemente Coque jugó el derbi de regalo, porque el CTA ayer en tiempo de revisión aseguró que no debió jugarlo. El estamento arbitral cree que debió ver la roja y ser sancionado por su lío con Batalla, con el portero del Rayo. Luego, eso sí, analizó el CTA todo aciertos en el derbi. La no segunda amarilla a Sorloz, el penalti de Araguler sobre Nico González y demás. Pero Coque, según el CTA, debió ver la roja por agarrar del cuello a Batalla. Me subo ya al tejado rojiblanco. Los arañazos y ronroneos de Juan Gato. Hola, gatito, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Vamos a empezar maullando por alguien que, para empezar, quiero que escuches lo que para mí es un sonido de alguien que ha entendido su rol, una vez que haya renovado, como renovó la temporada pasada en 2 campañas distintas por aquello de facilitarle las cosas económicamente al club. Antoine Griezmann. Bueno, al final es cada minuto que nos dé, pues intentar hacer lo mejor para el equipo y no hay nada que reivindicar, sino jugar cuando nos toca y animar cuando no. No se quiso reivindicar, entiende su rol, pero gol 200 del Principito, Juan. A lo mejor algún futbolista de otro equipo debería copiar la actitud de un jugador que no siempre es titular, como Griezmann, ¿no? Pero bueno, eso son otras cosas. Hay que detenerse en Antoine y maullar muy fuerte, porque lo que ha conseguido es un hito que le coloca como leyenda absoluta. O sea, cuando tú miras la clasificación histórica de goleadores y está Griezmann por delante de gente como Luis Aragonés, Fernando Torres, Adrián Escudero o José Eulogio Gárate, te dice la magnitud de este futbolista. Futbolista que yo creo que muchos no le perdonamos aquel movimiento que hizo para irse a Barcelona, que fue el gran error que cometió, que tuvo que desandar esos pasos para volver a hacer ese acto de contrición y penitencia, pedir perdón. Y yo creo que si hay un futbolista que ha entendido lo que es esta filosofía, la filosofía de este equipo, que mejor se ha integrado en el proyecto de Simeone, de ahí su buena amistad fuera de campo, es Antoine Griezmann. La humildad con que está trabajando, su rol bien ajustado a ahora que no tiene esa presencia en el 11 titular, a pesar de que por circunstancias y por lesiones ha tenido que jugar mucho. Pero oye, hay que disfrutarlo, es una leyenda con mayúsculas, es un soldado universal. Es un soldado universal.